Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos con la herramienta Mapa de Inspección de RealWorks. Con esta herramienta podremos ver cuáles son las zonas que están sobreexcavadas o infraexcavadas dentro de un túnel, aunque también podemos comprobar, por ejemplo, la planeidad de un plano dentro de RealWorks a través de su nube de puntos. Con estas herramientas del mapa de inspección podremos dibujar sobre el mapa las zonas críticas, además de generar mapas isométricos, cálculo de volúmenes o generar una malla coloreada. Una vez hayamos generado nuestro mapa de inspección, simplemente tendremos que seleccionarlo, irnos a la pestaña de inspección y picar en Analizador de mapa de inspección. A continuación, se nos abre una herramienta en la cual tenemos en la parte de arriba el mapa de inspección al completo, en el cual podremos ir avanzando a lo largo del eje y viendo los diferentes perfiles que tenemos y ver si tenemos que desmontar o terraplenar en cada una de las partes del túnel. Tenemos varias opciones en la barra de herramientas, podemos incluso personalizarla, pero principalmente tenemos este modo y este otro en el que podemos ver en rojo lo que está sobre excavado y en amarillo lo que tenemos al límite o en azul lo que está sobre excavado. También lo tenemos de la misma forma en rojo y en azul. En la herramienta tenemos la opción de bloquear el 2D, que es lo más habitual, de forma que si nosotros lo bloqueamos tendremos esta vista. Además, tendremos un mapa en el que podremos analizar cada una de las secciones. En este mapa podemos ver cuánto se sobreexcava o falta por excavar. Después tenemos varias formas de analizarlo. En primer lugar tenemos puntos y polilíneas. Con puntos y polilíneas tenemos la opción de seleccionar puntos que nosotros queramos marcar sobre el mapa o, por ejemplo, dibujar una polilínea sobre el mismo mapa para después replantearla. Si nosotros lo seleccionamos y, por ejemplo, vamos a marcar esta zona de aquí, nosotros podremos dibujar directamente sobre el mapa. Si yo le doy a crear y desbloqueamos el 2D, obtendremos una polilínea en 3D, la cual podremos exportar a campo para luego replantearlo dentro del túnel. Después, otra de las opciones, vamos a bloquear la vista 2D, seleccionamos malla coloreada. Si seleccionamos malla coloreada y le damos a vista previa, obtendremos una malla directamente con la superficie de la nube de puntos en la cual será plasmado el mapa de inspección, de forma que de forma muy visual podamos ver cuáles son las zonas infraexcavadas o sobreexcavadas. Además, podemos seleccionar la superficie de referencia para generar un mapa similar. A continuación le podemos dar a crear para generar una malla del objeto que acabamos de crear. Si cambiamos a la superficie de comparación, podremos hacer el mismo proceso. Nos creará otro objeto que será la nueva malla. La siguiente herramienta que tenemos es secciones y desplazamientos. Con esta herramienta podremos generar secciones cada X metros. Vamos a apagar primero el dibujo que hemos hecho anteriormente y a continuación simplemente tendremos que seleccionar las partes que queremos ver. Queremos ver tanto la sección de referencia, la de comparación y la de inspección 1D. Si las apagamos vemos más claramente cuál es cada una de ellas. Vamos a poner que queremos secciones múltiples cada 5 metros, por ejemplo, y vamos a poder mostrar el mapa 3D y ir pasando sección a sección. Una vez hayamos comprobado nuestras secciones, podemos ir al paso 4, seleccionar exportar y a continuación se nos abrirá un cuadro en el cual podremos seleccionar en qué formato de XF o DWG queremos exportar estos archivos. Yo voy a llamarlo prueba y le voy a dar a guardar. Intervalo vertical es cada cuánto va a generar los cortes, factor de ampliación es cómo de exagerado va a ser, los nombres que queremos poner a la superficie de referencia y de comparación y la unidad en metros, porque yo todo el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo en metros. Una vez exportado podemos abrirlo en cualquier programa de CAD, vamos a abrirlo por ejemplo en el Trimble Business Center TBC de Trimble y podemos ir viendo cada una de las secciones cómo han ido quedando y tenerlo en diferentes hojas para poder imprimirlo directamente. Después le podemos dar a crear todo y nos generará 3 carpetas. En cada una de ellas estará por un lado la referencia, por otro lado la sección de comparación y por otro lado la sección de inspección.
Si vamos a volúmenes y superficies, le podemos dar a informe y generar un informe completo en el que podemos ver cuál es el volumen de desmonte y terraplén de esta zona y cuántas son las áreas que hemos calculado. También podemos generar este informe solamente seleccionando la zona que nos interese. Por ejemplo, si yo en este caso selecciono la zona más conflictiva de mi túnel, que es esta de aquí, y a continuación le doy a informe, tendremos un informe de la zona donde yo he seleccionado. De esta forma podemos ver que necesito desmontar 40 metros cúbicos en esa zona. Además, puedo decirle a guardar RTF, le ponemos un nombre y nos generará un informe que se puede abrir en formato Word y que podemos guardar poniéndole el nombre de nuestra empresa o nuestro nombre de usuario. Por último, tenemos la opción de curvas isométricas. Las curvas isométricas lo que nos permitirán es generar una especie de curvado sobre el mapa. Podemos poner un intervalo, por ejemplo, de 10 centímetros que nos generará 42 curvas. Si le damos a vista previa, podemos ver exactamente las zonas en las que ha generado el curvado. Podemos quedarnos con las curvas que más nos interesen para la hora de replantear. De esta forma es muy sencillo identificar las zonas más conflictivas. Si cambiamos a medio metro y le damos a vista previa, podemos ver más fácilmente, con menos curvas de nivel, cuáles son las zonas que necesitamos. Si le damos a crear todo y le damos a cerrar, en la parte de la izquierda tendremos una carpeta donde podremos seleccionar todas las curvas y darle a ver solo esto. De esta forma podremos ver todas las curvas de nivel que hemos generado. Si entramos en inicio, exportar, exportar selección, podremos exportar estas curvas de nivel en formato DWG o DXF. Por otro lado, podemos hacer la exportación de las secciones que hemos generado con el mapa de inspección, de la superficie de comparación, de inspección y de referencia. Con el botón derecho le damos a ver solo esto, entramos en exportar, exportar selección y seleccionamos de nuevo DWG o DXF. Si le damos a exportar, nos genera este archivo que podemos abrir con cualquier programa de CAD. En este caso vamos a usar AutoCAD y vamos a ver cómo esas secciones son perfectamente exportadas y si ampliamos tenemos características como la distancia máxima, mínima y el área de la superficie que estamos generando. A partir de aquí ya podremos trabajar en nuestro programa de CAD.